El universo muchas veces presenta sorpresas que no esperas. Puede hacer girar la rueda de la vida en cualquier dirección, matándote y resucitándote, convirtiéndote en ángeles o demonios. Y nadie sabe en qué dirección girará hacia ti mañana, y eso es lo que le sucedió a Elizabeth, una mujer policía del 5º distrito del CEP. Una policía de 24 años participó con sus compañeros en la detención de una gran banda de narcotraficantes. Trabajaron en el caso durante varios meses y finalmente lograron seguir la pista. Pero algo no salió según lo planeado y la protagonista sintió el frío acero de un arma en la nuca. No tenía ninguna posibilidad. Los sonidos de los disparos desaparecieron, todo se volvió silencioso y tranquilo, y Elizabeth vio frente a ella la apariencia lejana de su madre, quien había muerto hace muchos años. La niña creció sin padres, con los brazos extendidos hacia adelante. La niña miró la mano, luego a su alrededor, sin entender lo que había sucedido. Sabía con certeza que uno de los disparos era suyo. El enemigo no falló. La joven estaba sentada en una lujosa cama en medio del gran salón, con sus largos rizos colgando sobre sus hombros semidesnudos. El espejo asustó por completo a Elizabeth. Frente a ella estaba una joven de unos 16 años, con un traje sexy que una vez usó para una obra de teatro escolar. El personaje principal intentó descubrir qué le pasó y cómo pudo engañar al tiempo. Un anciano calvo entró en la habitación. Un hombre encontró a una niña inconsciente en lo alto de las montañas y la trajo a casa. Su apariencia lo encantó. Ahora estaba esperando una recompensa. Desde sus años escolares, Elizabeth había estado practicando combate cuerpo a cuerpo, por lo que a los pocos segundos, de un solo golpe, el dueño de la casa cayó al suelo. El personaje principal se dirigió hacia la salida. Lo que vio sorprendió a la niña. Estaba parada en el balcón de una torre alta. Los dragones pasaban volando. A lo lejos se podían ver pequeñas casas y carruajes tirados por caballos. El cerebro se negaba a percibir la situación. Era como en la Edad Media. Junto con el guardia, estaban alcanzando al fugitivo por detrás. El sirviente recibió órdenes de apoderarse de la niña. Un relámpago brilló y, después de un momento, Elizabeth se dio cuenta de que no podía moverse. Una fuerza desconocida la presionó contra el suelo. El personaje principal supuso que podría ser magia. El dueño del castillo resultó ser el eminente conde Baxter Smith. Estaba muy enojado y prometió ocuparse de la ingrata belleza. El anciano envió a la niña al campo de batalla de esclavos. El rival del personaje principal era el invencible Joe, quien repetidamente aportaba ingresos a su maestro a través de victorias en peleas. Isabel estaba encadenada, restringiendo su movimiento. El juez anunció el inicio del torneo. Todos querían la muerte del frágil pero valiente esclavo. El luchador no tenía dudas de una victoria fácil y fue el primero en lanzarse al ataque. El entrenamiento diario en el gimnasio no fue en vano y la policía esquivó fácilmente el golpe. La chica tomó la mano del oponente. Al momento siguiente, el oponente yacía sobre sus omóplatos. Los espectadores quedaron impactados. No podían entender cómo un hombre fuerte fue derrotado repentinamente por un esclavo muy joven. Joe se puso de pie, apoyado por una multitud que gritaba por todos lados. El segundo ataque del luchador también acabó en derrota. Elizabeth vio una grieta en la cadena. La policía decidió aprovechar la pausa mientras el enemigo reunía fuerzas. La niña rompió la cadena de hierro con un movimiento brusco de sus manos. Característico de Elizabeth, noqueó a su oponente. Joe no tuvo más fuerzas para resistir. Baxter notó que la cadena estaba rota y ordenó a los guardias que detuvieran a su presa. La niña entendió que no podía dudar ni un minuto. Elizabeth saltó sobre el hombro del enemigo derrotado. La mano llegó a la cima. Solo me quedaba levantarme. El personaje principal logró subir de la arena a las gradas de espectadores. El conde volvió a intentar detener al fugitivo. Saltando sobre la cabeza de Smith, Elizabeth se elevó fácilmente por encima de las filas de espectadores sorprendidos. La niña no sabía que el campo de batalla de esclavos estaba en los pisos superiores del castillo comercial, y era casi imposible escapar de allí. La altura estaba al nivel del 10º piso de la metrópoli. No había vuelta atrás. Los guardias estaban alcanzando al fugitivo. Los guardias estaban listos para capturar nuevamente al esclavo. Habiendo experimentado el poder de la magia en sí misma antes, Elizabeth entendió que necesitaba actuar. La única esperanza de la niña era el techo de un largo carruaje que pasaba por debajo. Elizabeth se esforzó más y saltó. La protagonista comprendió que con un pequeño error se estrellaría contra los adoquines. El carro ya estaba muy cerca. Había que agruparse. El tercer príncipe del reino de Silvania, Armando, junto con su asistente B, regresaba de un estado vecino. Un fuerte rugido obligó a los sirvientes a detener el carruaje. Tras atravesar el techo del carro, el personaje principal aterrizó justo delante del heredero al trono. La niña miró atrevidamente al extraño. La mirada penetrante del joven notó la ropa sexy y la cadena alrededor del cuello del invitado inesperado, pero sobre todo lo llamó la atención la mirada abierta del extraño.
La gente se reunió cerca del carruaje y exigieron la extradición del esclavo fugitivo. El conde estaba muy indignado. Tenía sed de venganza. Elizabeth arrebató la pequeña espada de la funda del dueño de la carreta y se la acercó a la garganta, exigiéndole que le diera instrucciones de dejarla en paz. B intentó proteger a su amigo y maestro. Isabel se sorprendió de haber atacado al propio príncipe. Ordenó a Armando, y la protagonista cumplió su promesa, devolviéndole el arma a su dueño. El príncipe estaba absolutamente tranquilo y la experiencia de la mujer policía sugería que no temía en absoluto sus amenazas. El joven maestro invitó a la niña a quedarse con él como peón, pretendiendo cumplir sus deseos. Elizabeth se vio obligada a aceptar para comprender la situación desconocida. El dueño dio órdenes a su sirviente y asistente para calmar a los indignados perseguidores. La multitud vio al tercer príncipe y la emoción disminuyó. Armando y la niña bajaron del carruaje. Todos los presentes, declaró a Isabel libre de esclavitud. La tripulación emprendió su viaje, acompañada de miradas de sorpresa por parte de los espectadores. El conde Smith estaba muy indignado. La esclava estaba casi en sus manos. Realmente quería vengarse de ella por todas sus humillaciones. Solo por la tarde llegaron los viajeros al palacio. Las criadas quedaron impactadas por la aparición del caballero con un extraño en brazos. Elizabeth estaba feliz. Finalmente logró bañarse. Después de los tratamientos de agua, la jefa de limpieza acompañó al huésped al apartamento del propietario. El personaje principal abrió la puerta indignado y miró dentro de la mansión. La mujer policía no había usado un vestido largo durante mucho tiempo, por lo que pisó el dobladillo sin cuidado. Incapaz de mantenerse en pie, Elizabeth voló hacia adelante con gritos y rugidos. El sorprendido príncipe estaba sentado en la cama con un libro cuando su nueva chica aterrizó junto al ruido, mientras la presentaba a todos los habitantes del palacio. El personaje principal estaba muy molesto. Armando dejó el libro a un lado y miró a su invitado. Isabel se negó categóricamente a ser la mujer del Salvador. El acuerdo se concluyó solo como una diversión. El príncipe informó a la niña sobre los acontecimientos. En la situación actual en el palacio, el único lugar seguro para ella era el asiento junto a él. Negándose a dormir en el pequeño sofá, el personaje principal se subió a la cama. Después de un día ajetreado, la niña se quedó dormida casi al instante. Los sueños eran diferentes. Elizabeth estaba nuevamente en casa, regresando de su turno. El sereno ambiente hogareño dio paso a las amenazas de un extraño con una espada en el tejado de una metrópoli. La niña sintió todo como si fuera real, incluso la fuerza del golpe. Incapaz de resistirse, el personaje principal voló desde el techo alto. La niña se despertó sudando frío y descubrió que el dueño del palacio ya se había ido. Las doncellas prepararon el vestido que el príncipe dejó al invitado antes de su partida. Elizabeth se puso el atuendo. No le gustaban las joyas brillantes y la apariencia en sí daba la impresión de que la ropa era pequeña y pegada al cuerpo. La criada se ofreció a desayunar y advirtió que luego habría un encuentro con la novia oficial del amo. Se suponía que la elegida sería Stephanie, la hija menor de la noble familia noble del duque, pero el príncipe no quería tener ninguna relación con ella, por lo que le ofreció el papel de su mujer a la desconocida Isabel, confiando en su coraje y inteligencia. La joven duquesa y su doncella esperaban a su competidor. Incapaz de soportarlo, Stephanie recorrió los pasillos del palacio en busca de la arrogante muchacha que no acudió a su llamada. Los rivales se reunieron en medio de un espacioso salón. El elegante vestido de Isabel asombró a la novia. Ya había visto algo así antes. Habiendo decidido no estropear la relación desde el primer minuto, el personaje principal, siguiendo el consejo de la criada, saludó al noble con una reverencia. La criada Stephanie reprendió a la niña y la abofeteó. Elizabeth no esperaba el ataque y no tuvo tiempo de esquivarlo. Su labio cortado se partió y apareció una gota de sangre. El personaje principal ya no tenía la intención de tolerar los insultos, mientras los rivales se conocían y arreglaban cosas. En la residencia de trabajo Armando averiguaba el origen del nombre del desconocido. Al no encontrar ninguna información, el príncipe ordenó a B que ingresara los nuevos detalles de la niña. La criada nuevamente tenía la intención de darle una lección a la belleza rebelde al plebeyo. Esta vez Elizabeth interceptó. La doncella de Stephanie no esperaba ninguna resistencia. El fiel asistente de la novia logró escapar. La criada sacó un tubo y disparó a la rival de su señora con una flecha mágica. En el último momento, el personaje principal logró esquivarlo. La punta voló muy cerca y entró fácilmente en la pared. La piedra se agrietó debido a los efectos. Isabel estaba lista para la batalla. No estaba satisfecha con que la mataran en el mismo palacio. La doncella de la novia de repente sacó una espada y se preparó para atacar. La fiel doncella no tuvo tiempo de dar un paso cuando cayó muerta al suelo, sangrando por el impacto de las flechas mágicas. En la entrada del salón se encontraba el segundo príncipe del reino, quien decidió salvar de la muerte al nuevo elegido de su hermano. Su Alteza saludó a Isabel,
que estaba conmocionada por la muerte de la niña. Todo lo contrario a Armando, solo sus profundos ojos azules demostraban que eran parientes cercanos. El príncipe se presentó e invitó al invitado a mostrarle el palacio. El joven colmó de elogios a Elizabeth, admirando su belleza. A la protagonista principal no le gustaron los dulces discursos del caballero. Ella se despidió cortésmente y salió del salón. Jackson vio partir a Elizabeth y apreció su coraje e inteligencia. La jefa de doncellas compartió información sobre la historia de la familia real. Había 3 herederos al trono, pero la mayor era la hija, por lo que ella no reclamó el título. Se llamaba Patricia. La segunda era el mismo Prince Jackson, quien fácilmente le quitó la vida a una criada. El tercer hijo y segundo aspirante a la corona fue Armando. La protagonista se dio cuenta de lo peligroso que era para ella estar en el palacio con el estatus de elegida de su hermano menor y estaba decidida a hablar con el maestro. Rey informó a su maestro sobre la llegada de Elizabeth. El príncipe estaba ocupado, pero la niña no esperó y irrumpió en la oficina. El personaje principal describió brevemente toda la situación que se había desarrollado entre los herederos y pidió que le dieran un arma. El asistente quedó impactado por la inteligencia del huésped, quien durante la jornada hizo balance de la situación y sacó conclusiones. Armando no necesitaba a la joven duquesa. Ella solo complicó su camino hacia el poder. Para deshacerse de la novia oficial, el príncipe ofreció a Isabel el papel de su mujer, utilizando a esta última como marioneta, creando una amenaza para su vida. La conversación continuó. La chica desvió fácilmente la flecha de Armando y siguió hablando. El príncipe simplemente quería asegurarse de la destreza de su invitado. Satisfecho con el resultado de la verificación, el caballero accedió a las exigencias de la niña. Armando le pidió a Elizabeth que no usara más el vestido que llevaba, lo que la sorprendió, pues según las criadas fue su elección. B recibió las instrucciones del maestro y condujo al invitado a la sala de armas. En el patio del castillo se ubicó un campo de entrenamiento. Un destacamento de los mejores guardias del príncipe mejoraba aquí cada día sus técnicas de combate. Los soldados se sorprendieron al ver al asistente del propietario con una niña en el patio. Ni una sola mujer había visitado estos lugares. Los jóvenes no podían entender por qué la niña se dirigía al almacén de armas. El líder del equipo, Marcel, no estaba satisfecho con la rapidez con la que el extraño distrajo a su equipo y ordenó que continuara el entrenamiento. La armería realmente tenía una selección real. La atención de la policía se centró en una pequeña cuchilla afilada, de esas que utiliza con confianza para diversos fines oficiales. B pasó de espadas cortas a espadas. La mirada de la niña se posó en una hermosa caja de madera. El personaje principal le pidió al asistente que abriera la caja. Lo que vio inmediatamente golpeó el alma del amante de las armas. Eran un par de espadas especiales hechas de una aleación desconocida, muy livianas y duraderas. La niña sacó la espada de su funda. Estaba toda brillando. Rey le explicó al invitado que era un regalo de un reino vecino. El príncipe no lo usó. La peculiaridad de las espadas era la reposición constante de maná mágico. Tomó una decisión. Era necesario encontrar una fuente de energía que tuviera que estar constantemente cerca. La niña decidió, como complemento al arma, elegir un guardia que le brindara apoyo en el destacamento construido en el campo de entrenamiento. Ninguno de los combatientes estuvo de acuerdo con la propuesta de Isabel. El líder del escuadrón explicó a la policía la posición de sus compañeros. Todos los guardias fueron invitados por el propio príncipe para velar por su seguridad. Eran los mejores de los mejores. El personaje principal se dio cuenta de que B estaba haciendo trampa y aceptó formar un grupo de batalla. Sabía el resultado de antemano. Espada de la vaina de su escolta. La niña apuntó con la afilada hoja directamente a Marcel. Elizabeth sugirió un duelo sin el uso de magia. El vestido no era adecuado para pelear, por lo que la belleza tomó prestada ropa de B por un tiempo. Su apariencia era deslumbrante. Todo el desafío del extraño. Los combatientes observaron con interés la extraña batalla. Nunca habían visto chicas con una espada. A pesar del deseo de ganar, Elizabeth tenía poca fuerza en su nuevo cuerpo juvenil. Tenía dificultades para repeler los ataques. Marcel logró esquivar los golpes de la policía. La espada resultó no ser tan fuerte como se necesitaba y se rompió. Elizabeth no se sorprendió y se ofreció a continuar la pelea con los puños, en la que tenía mucha más experiencia que con el uso de cuchillos. El comandante depuso su espada y se preparó para la batalla. El personaje principal atacaba continuamente al enemigo. Marcel nunca antes había visto una pelea así y no tuvo tiempo de defenderse. Tras recibir una potente patada de su oponente, perdió el equilibrio. Un par de ataques posteriores de la frágil belleza finalmente acabaron con el formidable luchador. El golpe decisivo derribó al guardia. El escuadrón observó la pelea con entusiasmo, sin entender cómo la niña pudo derrotar a su líder. Marcel perdió el conocimiento durante unos segundos. El guerrero se arrodilló ante Elizabeth y se disculpó. Ser su guardaespaldas,
pero el personaje principal se negó a ayudar, al darse cuenta de que abandonaba el destacamento y acompañaba al príncipe. Marcel aceptó convertirse en el protector. El personaje principal prestó juramento de guerrero. Era hora de regresar al palacio. Reinformó al maestro sobre los resultados de su visita a la armería y las habilidades de combate del invitado. El príncipe pensó en el pasado desconocido de la frágil muchacha que derrotó libremente a su mejor caballero. Al regresar al palacio, la protagonista se dirigió al baño ante las miradas asombradas de sus sirvientas. El vapor se elevaba sobre la pequeña piscina tibia y Elizabeth se quitó los incómodos zapatos anticipando la felicidad. La niña no tuvo tiempo de quitarse la ropa cuando sus pies resbalaron en el suelo mojado y voló directo al agua, asustando al príncipe que descansaba allí. La belleza indignada exigió hacerle espacio y marcharse. La policía quería tumbarse sola en el agua tibia, resumiendo el día. Armando explicó que según la leyenda eran una pareja enamorada, y no pudo salir rápidamente de la habitación, invitando a la chica a unirse a él. Isabel se negó, contenta con una tina de madera llena de agua. No fue posible disfrutar de los procedimientos acuáticos. Después de vestirse, los jóvenes abandonaron el baño. Como era de esperar, el valiente príncipe llevó en brazos a su elegido. Las criadas observaron con deleite la relación romántica de su amo. Al quedarse solos, Isabel y el príncipe continuaron su conversación. El joven dijo que su amada había sido asesinada recientemente debido a la competencia por heredar el trono. Armando comprendió el peligro mortal de tener un invitado en su castillo. En una finca lejana, la prometida del tercer príncipe, Stephanie, todavía estaba triste por la desafortunada muerte de su fiel doncella. El nombre de la nueva doncella era Ellen y estaba tratando de calmar a su señora. Toda la familia del duque se reunió en el salón principal de la finca para un consejo. El cabeza de familia había oído mucho sobre la aparición de la rival de su hija en palacio e hizo planes para eliminarla. El hermano mayor John le aconsejó a Stephanie que regresara con su elegido y continuara hechizándolo. A pesar de su estatus, la joven duquesa conocía bien el negocio familiar. Los nobles poseían minas con numerosos esclavos, pero ella no estaba preparada para luchar contra sus competidores. El duque prometió tratar con el extraño, para ello ya había contratado a un asesino, y Stephanie incluso estaba trastornada en su corazón, simpatizando con su rival. Para probar su nueva arma, la protagonista fue a la base de entrenamiento de seguridad. Los luchadores pasaron días enteros practicando, mejorando sus técnicas. La niña sacó espadas mágicas y se ofreció a batirse en duelo. Recordando lo que le pasó a su comandante, los soldados se negaron categóricamente a luchar contra el invitado. No quedaba ni un solo guardia de seguridad en el campo del estadio. Todos huyeron, recordando de repente sus asuntos urgentes. Marcel solo tuvo que ofrecerse como oponente. El guardaespaldas contó un poco sobre las habilidades mágicas de algunos de los habitantes del reino. El guerrero descubrió la información de que no todos tenían un don mágico que debía activarse desde la niñez. El personaje principal pidió mostrar cómo funciona la carga de energía. La fuerza del impacto de la espada después de ser recargada se volvió destructiva. Durante todo el día Elizabeth intentó dominar el control de la nueva arma. La niña se dio cuenta de que los guerreros con una energía tan destructiva no necesitan otras técnicas, por lo que logró fácilmente enfrentarse al líder del escuadrón en un combate cuerpo a cuerpo en una batalla sin el uso de magia. Se hizo de noche, era hora de regresar al palacio, pero Marcel no podía mantenerse en pie en absoluto. Elizabeth se dio cuenta de que con su entrenamiento había gastado irreflexivamente toda la reserva de energía del guardaespaldas. El personaje principal estaba ayudando al guerrero a levantarse cuando de repente brilló un rayo. El guardia logró proteger a su pupila cubriéndola con la mano de la flecha. Un extraño se encontraba en el techo del muro, entristecido por su fallido intento. El guerrero desconocido llevaba una máscara y amenazó con matar a ambos. Marcel ordenó a Elizabeth que huyera mientras él intentaba detener al asesino. La niña estaba de humor militante. Encontró una poderosa carga de energía y no iba a abandonar el campo de batalla. Para hacer frente a la tarea, el asesino tenía que tener un maná enorme, que era lo que necesitaban las espadas en ese momento. En ese momento, el asesino abrió un flujo de magia. El guardaespaldas activó el arma de captura y se dispuso a repeler el ataque. La pareja evitó hábilmente las cargas de energía. El asesino estaba molesto. No fue posible tratar rápidamente con las víctimas. El enemigo resultó ser más fuerte. A Marcel se le estaban acabando las fuerzas. Le pidió a Elizabeth que lo dejara en paz y saliera corriendo. La herida de la flecha en la mano izquierda también consumió energía. La protagonista no iba a darse por vencida. Sugirió un movimiento táctico a su compañero. El mercenario se acercó para el combate cuerpo a cuerpo y activó su espada. El líder del escuadrón tenía habilidades únicas, por lo que fue invitado por el príncipe y pudo repeler la corriente mágica. La niña estaba cerca.
Las espadas estaban cargadas y se apresuró a ayudar a Marcel. El asesino volvió a utilizar magia para detener a la belleza. La espada de la mujer policía atravesó fácilmente la mano que envió la carga fatal hacia ella. Ahora el guardia y Elizabeth estaban atacando y el asesino se defendía. Uno de los golpes logró dejar al mercenario en un profundo knockout. La niña se alegró por la ruptura con el guardaespaldas. De repente Marcel se tambaleó y cayó. La energía se acabó y el joven perdió el conocimiento. El asesino se despertó y aprovechó su ventaja. La espada de fuego del personaje principal estaba llena de maná y protegía de manera confiable a su dueño. Ahora el mercenario intentaba escapar de su víctima potencial. Elizabeth no iba a dejar ir al asesino y lo atacó. La policía logró alcanzar al criminal, que estaba agotado por el rápido consumo de reservas de energía. La chica tenía muchas ganas de quitarle la máscara que ocultaba el rostro del mercenario. Frente a ella había un chico que parecía una chica hermosa. El nombre del asesino era Martín. Estaba muy avergonzado por su rostro. Isabel le ofreció al mercenario morir o convertirse en su segundo guardaespaldas. El joven necesitaba ayuda para encontrar a su hermana, que estaba esclavizada en las minas, por lo que se vio obligado a aceptar para poder seguir con vida. Resultó aún más fácil engañar al cliente, ya que nunca había visto la cara del asesino, por lo que Elizabeth consiguió una nueva criada. Los 2 días siguientes las niñas pasaron tiempo en la biblioteca del palacio. El personaje principal intentó dominar la lectura en un idioma local desconocido, preguntándose cómo podría entenderlo. Visitó al huésped y le dijo que el guardaespaldas acababa de recuperar el conocimiento, pero que aún estaba débil y no se levantaba de la cama. Elizabeth se preparó para visitar al guardia y envió a Marta a preparar bebidas. La niña se alegró de ver a Marcel vivo e ileso. El joven quedó sorprendido por la aparición de su amante. La protagonista sabía que podía confiar en el guerrero y dijo que su debilidad era culpa suya. Seguía usando la recarga de energía del joven, incluso cuando estaba inconsciente. La jefa de doncellas entró a la biblioteca y le dio la tarea a la nueva doncella de limpiar el polvo de numerosos libros. Después de media hora, Martin no podía moverse en absoluto, no entendía cómo las chicas se adaptan fácilmente a la ropa y los tacones. Los senos postizos dificultaban la respiración. Las criadas decidieron conocer a un nuevo colega y entraron en la biblioteca. Las chicas encontraron a Marta tratando de deshacerse de las inserciones, acusándola de tener un aumento especial en los senos para atraer la atención del príncipe. Los herederos del duque estaban esperando noticias. El mercenario no se puso en contacto, por lo que el cabeza de familia se dio cuenta de que el intento de asesinato del elegido del príncipe había fracasado. Stephanie quedó satisfecha con el mensaje. Era hora de regresar al palacio. La nueva doncella Ellen estaba lista para proteger ella misma a su amante y destruir al insolente extraño. El duque y su hijo estuvieron de acuerdo con el plan de la criada. Había un invitado en la residencia del segundo príncipe. El joven pasaba tiempo a menudo con su nueva novia, la baronesa Roxy. A los ojos de Jackson estaba la elegida de su hermano menor con su mirada encantadora, obstinada y su andar independiente. La belleza estaba molesta porque no podía dedicar mucho tiempo a su príncipe, ya que su madre rara vez la dejaba ir al palacio. Roxy felizmente le dijo a su elegida que estaba embarazada. El humor de Jackson cambió y ordenó al sirviente que acompañara a la baronesa a casa. La niña estaba molesta por la separación apresurada, pero el príncipe prometió visitarla, habiendo susurrado antes algunas palabras a su asistente. Elizabeth continuó su conversación con el guardaespaldas. Confiaba completamente en él. Marcel se sorprendió por la actitud del elegido del príncipe hacia él, pero se mantuvo fiel a su amo. Hace varios años, Armando liberó al guerrero de la esclavitud, viendo en él un gran potencial. Marta preparó una decocción curativa y se dirigió a los aposentos de Marcel para buscar a su amante. Rey se encontró con la doncella. Quedó sorprendido por la belleza de la nueva doncella. El joven se ofreció a ayudar y acompañar a la niña. Gracias al asistente, Marta encontró rápidamente la habitación de Marcel. El guardaespaldas bebió de mala gana la amarga medicina. Elizabeth presentó a la nueva criada a su guardia y le dijo dónde había desaparecido el sicario. El personaje principal tenía muchas ganas de salir del palacio. La asistente le transmitió su deseo al príncipe y recibió permiso con instrucciones para acompañar a la niña. Armando se sorprendió de que su invitado fuera a visitar las tierras de su enemigo el conde Buster, quien es un subordinado del segundo príncipe. Era hora de empezar a buscar y liberar a la hermana menor de Martin. Los conspiradores se reunieron en la biblioteca y discutieron el plan. Se suponía que Elizabeth y Marcel distraerían a los guardias del calabozo, donde los esclavos pasaban la noche después de trabajar en las minas. Vestidos con ropas de mujer, tuvieron que bajar al calabozo y encontrar entre una gran cantidad de pequeños esclavos a una hermana con el mismo nombre que la mayor. El sirviente del príncipe intentó negarse a cambiarse de ropa, pero fue en vano. Entonces apareció otra doncella, Elizabeth, y llegó el momento de salir a la carretera. En una recepción con la joven duquesa,
Amigos hablaron sobre la noticia de Roxy, quien tuvo un accidente cuando su carruaje volcó. Quienes la rodeaban vieron una hemorragia intensa en la frágil niña. Stephanie era amiga de la modesta y dulce baronesa desde la infancia y no estaba satisfecha con la actitud negativa de los demás hacia ella. La niña no se recuperó del desastre y yació en su finca bajo el cuidado de los médicos. Al enterarse del dolor, la duquesa decidió visitar a un viejo amigo. Roxy estaba muy pálida y molesta. Stephanie intentó calmar a su amiga y descubrir qué le pasó. Las niñas se quedaron solas y la joven baronesa dijo que había perdido a su hijo a manos de Jackson. La duquesa intentó calmar lo mejor que pudo a la inconsolable muchacha. Los médicos le dijeron a Roxy que ya no podría tener hijos. Oscureció cuando los conspiradores llegaron a las afueras de la ciudad, donde se encontraban las mazmorras. El policía repitió nuevamente el plan de acción. Las niñas recién creadas tenían que, sin llamar la atención, ir a una prisión subterránea donde se mantenía a los esclavos por la noche. Habiendo acordado encontrarse, los amigos tomaron caminos separados. Ray le dijo a Elizabeth de dónde viene el maná inicialmente. Era para encontrar una piedra espiritual rara. Las habilidades de un mago solo podían desarrollarse hasta los 12 años, por lo que no mucha gente poseía estas habilidades. Un requisito previo para el niño era la activación con la ayuda de personas espirituales, de las cuales había aún menos. Sin ellas era imposible despertar habilidades. Muy raramente los adultos podían dominar de forma independiente el poder mágico. Entre estas unidades se encontraba Marcel, a quien el príncipe buscaba para unirse a su guardia. El personaje principal quedó impactado por la nueva información. Era hora de actuar. Elizabeth y su guardaespaldas fueron a buscar a los guardias. La seguridad estaba en su lugar. Fue necesario sacarlos de la entrada al calabozo. El camino estaba despejado y Bea y su compañero, vestidos con ropa de trabajo de mujer, bajaron las escaleras. Martín recordó sus años de infancia cuando su hermana pequeña Marta jugaba con él y le trenzaba el cabello. Cientos de jóvenes esclavos estaban tras las rejas. El joven corrió por el calabozo y llamó a la niña. El olor a cuerpos sucios dificultaba la respiración. Marta preguntó a las niñas por su hermana. Si bien la búsqueda fue infructuosa, fue necesario avanzar más por los oscuros pasillos. La resistencia de los guardias fue inútil. Estaban custodiando a niños agotados por el duro trabajo físico, por lo que no poseían magia. Solo había 8 guardias y los conspiradores los aislaron rápidamente. El personaje principal escuchó un llanto y miró hacia arriba. Un lindo bebé estaba sentado en una jaula debajo del techo. Había lágrimas en los enormes ojos de una pequeña e incomprensible criatura con orejas de animal y una cola tupida. Elizabeth nunca había visto criaturas así. Marcel dijo que hay hombres lobo que son capturados en los bosques salvajes y vendidos a nobles ricos como mascotas. El pequeño Charlie era uno de ellos. La niña estaba lista para liberar al lindo bebé y agitó su espada. Un extraño animal con cuerpo humano, garras y cola esperaba la salvación. La jaula se rompió, pero la altura era grande. Elizabeth llamó al bebé para que saltara, con la intención de atraparlo para que no se estrellara. Toy cayó directamente en los brazos del Salvador. Dulces ojos brillantes miraron ampliamente a la niña. El personaje principal no esperó el agradecimiento. El astuto animal la mordió en el hombro. Marcel no tuvo tiempo de advertir a la anfitriona que los hombres lobo pueden ser peligrosos. Aprovechando la confusión, Isabel de repente se sintió muy débil. Todo su cuerpo no la obedecía. Marcel tomó a la niña en sus brazos para que no cayera. Este fue un efecto temporal de la saliva de los hombres lobo, que desapareció rápidamente, dándoles la oportunidad de esconderse. En ese momento continuaba la búsqueda de Marta. Los esclavos no sabían dónde pudo haber desaparecido la niña, sugiriendo que enfermó y fue llevada con rumbo desconocido. Martín estaba muy molesto por el intento fallido. Tuvo que buscar dónde fueron enviados los niños enfermos. Charlie corrió por los pasillos del calabozo. Él también buscaba a su hermana pequeña. De repente el hombre lobo se sintió débil. Aunque parezca mentira, la sangre de la niña también lo afectó. Los guardias encontraron al fugitivo peludo y exhausto. Los guardias no entendieron cómo Charlie pudo escapar y quisieron detenerlo. El hombre lobo reunió sus fuerzas y resistió, matando al primer guerrero. El segundo guardia intentó utilizar protección. Charlie estaba enojado y usó su magia. La media bestia esquivó el ataque del guardia. El hombre lobo tenía una fuerza poderosa y fácilmente se enfrentó a su atacante. Después de examinar todas las mazmorras, las nuevas doncellas se reunieron para encontrarse con sus amigos. Rey encendió el núcleo de energía para que Marcel pudiera identificar su ubicación. De repente cayeron piedras del techo. Habiendo atravesado la bóveda superior de la mazmorra, algo cayó con un rugido. Charlie y el guardia cayeron, destruyendo el techo. Ha oído hablar de los hombres lobo, pero nunca antes había visto uno. Charlie no pudo escapar. Una cadena mágica le ató la garganta y enredó su cuerpo. El propio conde Smith apareció no muy lejos con sus guardias, abriendo la cerradura mágica de su mascota.
Buster tomó a la media bestia por la piel, sin entender cómo pudo salir de la jaula, que escapó milagrosamente del hombre lobo, fue castigado en el acto y decapitado por el dueño delante de sus esclavos. El señor conocía todas las características de la mascota y ordenó traerle garrapatas. Charlie comenzó a llorar y trató de resistirse, pero la cadena no le permitía respirar. El dueño sacó fácilmente los colmillos y prometió cortarle las garras. La sangre goteaba de la boca del hombre lobo torturado. Buster informó que había una epidemia entre los esclavos del calabozo y ordenó a los guardias que mataran a las niñas. Los desafortunados huyeron horrorizados, tratando de encontrar la salvación. La nueva doncella Elizabeth quería defender a las niñas. Rey no permitió que Martin se rebelara para no dañar a su maestro. El golpe mágico del guardia ya estaba dirigido a los esclavos. La espada de fuego salvó a la víctima. El personaje principal apareció a tiempo. Marcel y Elizabeth recibieron la señal y fueron con sus amigos. Los conspiradores aparecieron justo en el momento en que el destino de las niñas estaba prácticamente decidido, y escucharon la orden del conde Smith, quien quedó sorprendido por la inesperada aparición del elegido del tercer príncipe en el calabozo. El hombre lobo descubrió que Chica lo salvó de la jaula y a quien logró morder. Buster estaba dispuesto a ajustar cuentas con Elizabeth por sus humillaciones pasadas. El personaje principal defendió a los esclavos, convenciéndolos de que la vida de todos era valiosa, independientemente de su estatus. Smith no creía que los esclavos pudieran vivir libremente. Se consideraba un benefactor, proporcionándoles comida y trabajo. Los esclavos refunfuñaron y estuvieron de acuerdo con su amo. La policía comprendió el estado de las asustadas niñas. El personaje principal intentó demostrarles que es posible vivir de forma independiente sin miedo a ser asesinado impunemente. Buster decidió tratar no solo con los esclavos, sino también con su agresor, inventando una excusa sobre la muerte accidental de la niña y la represión de la rebelión de los trabajadores. Isabel supuestamente murió a causa del ataque de los esclavos, quienes luego fueron castigados por los guardias que llegaron tarde, eliminando así todos los problemas a la vez. Las niñas finalmente se dieron cuenta de que morirían de... El personaje principal no pensó en darse por vencido. Elizabeth se preparó para atacar al principal culpable. Inspirados por el apoyo, los esclavos tomaron las piedras y se prepararon para una batalla desigual. Las chicas atacaron a los guardias en medio de una multitud. El elegido del príncipe luchó contra los ataques de los asistentes del conde con una espada. La lucha fue desigual, pero las chicas no se dieron por vencidas. La magia de los guardias no pudo hacer frente al poder del arma de Elizabeth. La espada de fuego se las arregló bien con una multitud de guerreros. Tratando de proteger al dueño, los guardias lo rodearon por todos lados. Isabel ordenó a sus amigos que defendieran a los esclavos. Marcel felizmente desenvainó su espada, asustando a sus enemigos, que no esperaban un apoyo poderoso. Rey usó hábilmente el poder mágico, arrojando al enemigo a los lados. El conde se dio cuenta de que estaba perdiendo, casi todos sus guardias murieron. Buster eligió un escudo que se suponía que lo salvaría de la muerte. Smith amenazó con matar a Charlie usándolo como rehén. Elizabeth detuvo a sus asistentes con una señal. Como oficial de policía, conocía claramente las reglas para trabajar con un criminal. La niña siguió dócilmente las instrucciones del conde y se arrodilló pidiendo perdón por sus acciones. Smith estaba contento y relajado, listo para las próximas exigencias. Los asistentes miraron sorprendidos a su ama y no entendieron qué le estaba pasando a la decidida e insolente chica. Mientras el personaje principal distraía la atención de Buster, uno de los esclavos atacó a su enemigo por detrás y lo golpeó en la cabeza con una piedra. Actuar de la mujer policía. Elizabeth blandió su espada, cortando la mano del conde que sostenía la cadena del hombre lobo. Smith fue derrotado. Ya no haría daño a nadie. Los esclavos se alegraron de estar vivos y celebraron su liberación. El cerebro del personaje principal la llevó a una vida pasada, cuando ella, como aprendiz, patrullaba las calles de la ciudad y se encontró con un asesino. El hombre quería vengarse de su antiguo dueño, que lo arruinó, y matar a su hijo. La policía intentó disuadir al delincuente, convenciéndolo de que liberara al niño. El hombre estaba loco, llevaba mucho tiempo planeando un plan de venganza. Tenía miedo de disparar, confiando hasta el final en la inteligencia del invasor. El asesino cortó el cuello del frágil niño con un cuchillo. El disparo llegó demasiado tarde, cuando el niño ya estaba gravemente herido. El hospital informó que la arteria estaba grande y la pérdida de sangre fue inmediata. Ya no fue posible salvar al niño. A pesar de los intentos de sus compañeros de calmar a la becaria, Elizabeth se culpó a sí misma por la demora en tomar una decisión, a consecuencia de lo cual el niño murió. El padre del niño fue juzgado, la madre se suicidó, incapaz de afrontar la pérdida de su hijo, y el personaje principal quedó para siempre con un sentimiento de culpa por su vida no salvada.
Charlie distrajo a la niña de los dolorosos recuerdos. Elizabeth abrazó al pequeño Charlie y le dijo que la vida de todos importa, sin importar quiénes sean. En un país donde no hay justicia, la protagonista tuvo que tomar la decisión sobre sí misma y matar a quien le estaba quitando la libertad y la vida a muchos otros. El hombre lobo no entendió el significado de las palabras de la extraña niña y le devolvió el abrazo con fuerza. La pequeña mitad bestia sabía que después de la muerte de su amo, el poder sobre él pasaba a la amante y decidió comportarse con modestia. Mientras los guardias estaban inconscientes, los esclavos los ataron y le preguntaron a su salvador qué hacer con ellos. El personaje principal invitó a los antiguos esclavos a decidir por sí mismos el destino futuro de los guardias. Las chicas estaban dispuestas a vengarse de su sufrimiento y matar a todos. Marta decidió aprovechar la situación y averiguar a dónde habían llevado a los niños enfermos del calabozo. El ex asesino recordó su infancia. Su padre era conde y su madre era plebeya. A pesar de la diferencia de estatus, el niño creció en una familia amorosa y pudo adquirir habilidades mágicas. El cabeza de familia murió y el niño y su madre se vieron obligados a abandonar la ciudad y vivir en la pobreza. La mujer a menudo se marchaba durante varios días, dejando algo de comida a su hijo. La madre de Martin intentó encontrar un nuevo hombre, pero solo se encontró con caballeros crueles, con uno de los cuales tuvo que casarse. La mujer volvió a quedar embarazada. El cabeza de familia solo estaba esperando un heredero. Desafortunadamente, nació una niña y el marido enojado mató a su esposa. El niño evitó que su padrastro le quitara la vida al bebé, padre, y se llevó al bebé. El hermano salió de la ciudad con su hermanita en brazos. Poco antes de su muerte, mi madre dejó una caja para su hijo, como si sintiera que no viviría mucho. La mujer vendió todas sus joyas anteriores y dejó monedas de oro en una pequeña caja de madera junto con una nota. Martín quería mucho a la bebé y la llamó Marta en honor a su madre. La niña era muy ágil y creció rápidamente. Mientras el joven iba a trabajar, la niña lo esperaba en su casa. Durante sus 12 años, su hermano le hizo a la bella una hermosa reverencia. Marta creció como una niña muy amable y comprensiva. Quería ayudar a los niños que se quedaron sin padres y cuidarlos como su hermano. El hermano prometió cuidarla toda su vida, pero un día, al regresar a casa, no encontró a la niña en casa y se enteró de que había sido secuestrada por traficantes de esclavos. Disfrazado de la doncella Isabel, preguntó a los guardias a dónde llevaban a los esclavos enfermos. El guardia dijo que detrás de las minas había un barranco en el que se enterraba a los moribundos. El joven no esperó a los demás y se apresuró a buscar el lugar del entierro. Uno de los antiguos esclavos se acordó de una niña. Se conocieron en el mercado de esclavos. El bebé fue muy amable. Marta hablaba constantemente de su hermano, quien vendría a proteger a todos. A los guardias no les gustaron las conversaciones de la niña y la golpearon con porras y luego la llevaron a la zanja. Martín corrió más rápido que el viento, la esperanza brillaba en su alma. Marcel y el personaje principal se apresuraron a seguirlo. Una imagen terrible apareció ante mis ojos. En el fondo de un pequeño barranco, yacían por todas partes huesos y cráneos de víctimas de los dueños de esclavos. El joven caminaba condenado, buscando la más mínima señal. De repente vio una cinta familiar. Ya no había dudas. Martín recordó las palabras de su hermana sobre la bondad y el amor por los niños y lloró amargamente. Elizabeth se acercó y trató de sostener a su amiga. El personaje principal abrazó al joven. No hay palabras que puedan aliviar el dolor de un amoroso hermano. Martín se comprometió a ayudar a Isabel en todo lo posible para acabar con la esclavitud. El segundo guardaespaldas invitó a la niña a ascender al trono y hacer una revolución. Los esclavos apoyaron la idea de la criada y estaban dispuestos a seguir a su salvador. Las chicas confiaban en que el personaje principal sería capaz de encontrar la salida correcta y cambiar la vida del Estado. A altas horas de la noche, un pequeño destacamento regresó al palacio. El tercer príncipe estaba esperando el informe de su asistente. Todos estaban muy cansados y querían dormir. A las criadas les gustó especialmente el extraño peludo con cola. Las criadas nunca antes habían visto hombres lobo, que solo los ricos podían comprar. Una de las criadas quería acariciar a Charlie, pero él le mostró los dientes, asustando terriblemente a la niña. Elizabeth regañó al matón y le prohibió morder. Tiempo de cambiarse de ropa, acudió inmediatamente al dueño. El personaje principal fue a bañarse. Isabel ordenó a Marta que lavara a la mascota con cola, a quien no le gustaba nada el agua y se resistió desesperadamente. Armando escuchó con asombro la historia sobre el coraje de su elegida y su decisión de liberar a los esclavos. El joven recordó que recientemente su amante fallecida soñó con el mismo acto. El cansado personaje principal llegó a la cama y leyó, esperando al príncipe. Armando no tuvo que esperar mucho. El caballero se mostró un poco indignado por el comportamiento de la muchacha y su decisión de llevar a los antiguos esclavos a palacio, sin saber qué hacer con ellos.
Isabel reaccionó con calma ante el comportamiento inapropiado del príncipe y se ofreció a cuidar ella misma de sus pupilos. Armando no podía entender qué estaba haciendo su elegida y lo que sentía por él. En una finca lejana, la baronesa recibió a su invitada. Stephanie volvió a visitar a su amiga. Roxy se recuperó un poco y ya se sentía mejor. Estaba muy contenta de conocerla. Las obras estaban en pleno apogeo en una de las salas de estudio del palacio. Elizabeth dibujó un diagrama complejo y le pidió a Marta que lo enviara al maestro para su aprobación. El tercer príncipe estaba ocupado cuando su asistente le trajo un dibujo, según el cual el personaje principal pedía permitir a los artesanos fabricar artículos para las necesidades del hogar. Armando no entendió lo que estaba representado en el papel, nunca había visto nada parecido, pero dio su consentimiento. El segundo príncipe se estaba divirtiendo con otra chica cuando un servidor de confianza le informó sobre la muerte de su subordinado Earl Smith, quien supuestamente se quemó en un gran incendio en su propiedad. Jackson se dio cuenta de que su hermano menor estaba involucrado de alguna manera en esto, quien inesperadamente se convirtió en heredero de una gran propiedad y otras posesiones de su padre y estaba muy feliz por lo sucedido. El maestro ordenó al asistente que lo buscara y lo invitara al palacio. Al escuchar gemidos, Elizabeth entró en la habitación donde estaba la mascota, quien decía algo en sueños. La niña trató de tapar al bebé. Charlie saltó bruscamente y accidentalmente arañó a su dueño con sus largas y afiladas garras. Gotas de sangre corrieron por la mano del personaje principal. El hombre lobo soñaba con el cruel hijo de su amo, que a menudo lo golpeaba y torturaba. El antiguo propietario arrancaba constantemente los colmillos de Charlie con unos terribles alicates de hierro. Los hombres lobo curan rápidamente las heridas y les crecen nuevos dientes. Los colmillos eran materias primas medicinales valiosas y muy caras, que el dueño de la mascota usaba, causándole dolor constantemente. La protagonista se molestó y fue a curar sus heridas. Charlie tenía miedo de que lo castigaran y lo golpearan nuevamente, por lo que él mismo sacó el diente que estaba sanando y se lo dio a su amante. Elizabeth se sorprendió al saber que los colmillos pueden curar rápidamente cualquier herida. La niña agradeció a la mascota y le explicó que no sufriría ningún daño y que no era necesario sacrificarse. En otra visita a la baronesa, Stephanie se reunió con la madre de Roxy, quien agradeció a la amiga de su hija por su apoyo. Las niñas bebieron té y recordaron sus años de infancia. La duquesa le llevó un regalo a la baronesa. La caja contenía una piedra procesada de la roca más. Stephanie se interesó por los minerales. Su madre le mostró un mapa y le habló de países y yacimientos desconocidos. Los amigos eran apasionados por las piedras de joyería y su procesamiento y a menudo compartían sus éxitos y conocimientos entre ellos. El personaje principal visitó una pequeña casa, que estaba destinada a residencia de antiguos esclavos. Elizabeth les dijo a las niñas que realizaría diversas actividades con ellas. Las chicas descansadas se alegraron de ver a su salvador. Warren Smith y su sirviente visitaron al patrón de su padre. El joven agradeció el apoyo y prometió servir al maestro. En la oficina donde el personaje principal solía pasar tiempo, había un mapa grande. La jefa de la criada le dijo a la dama que parte de los territorios lejanos no se ha desarrollado, por lo que el príncipe parte cada 3 años para capturar nuevas tierras donde viven varios monstruos y monstruos. Para este año estaba previsto otro viaje. Charlie distrajo a las chicas de la conversación y les pidió que tomaran té con dulces con él. Satisfecho con la conversación, Warren regresó de la residencia del príncipe. Inesperadamente, el joven caballero vio a su mascota en el patio, por lo que se entristeció mucho, considerando que había muerto en un incendio, habiendo perdido los ingresos por la venta de colmillos. El hombre se dirigió a un extraño para pedirle que vendiera a su amigo de cola por un precio fabuloso. Charlie miró horrorizado a la anfitriona. El hombre lobo reconoció a su antiguo dueño. Este era el mismo atormentador con el que había soñado recientemente en una pesadilla. El personaje principal calmó al bebé que temblaba, sin prestar atención al llamamiento. Warren reiteró el alto precio. Al ver la actitud desdeñosa hacia su amo, comenzó a insultar a la muchacha. Sin previo aviso, Elizabeth golpeó a su atacante. El joven conde quedó estupefacto. Su criado yacía inmóvil en el suelo. El extraño se disculpó por sus acciones e invitó a los invitados no invitados a irse. Charlie estaba escondido detrás de la amante. El hombre lobo no entendía por qué la chica no aceptaba un precio más alto y no lo vendía. Estaba dispuesto a compensar su estancia con la buena amante por todos los medios. Pero Elizabeth lo tranquilizó rechazando los servicios. A diferencia del personaje principal, Marta no estaba en absoluto en contra de deshacerse del dañino y travieso bebé. El segundo príncipe observó con interés el encuentro de Warren con el elegido de su hermano. Jackson quedó encantado con el comportamiento de la niña y empezó a pensar que quería tenerla en sus brazos.
Se estaba llevando a cabo un experimento en el laboratorio de trabajo de Stephanie. La joven duquesa logró obtener un nuevo cristal con la ayuda de una piedra espiritual. No se dio cuenta de que su hermano mayor, John, entraba en su oficina. Al igual que su padre, estaba descontento con las actividades de su hermana. Exigió detener los experimentos e ir al palacio del novio. Stephanie estaba muy molesta. No le gustaban los bailes sociales ni los vestidos, y las ciencias de la montaña le resultaban fáciles desde pequeña. Jackson bajó rápidamente las escaleras y alcanzó a Elizabeth y le regaló flores. Marta y Charlie observaron con entusiasmo. El hombre lobo sintió la negatividad proveniente del segundo príncipe. El personaje principal saludó al señor y le pidió permiso para pasar. Jackson no estaba acostumbrado a las negativas y agarró a la chica desobediente. Invitó a Isabel a acercarse a él, dejando al tercer príncipe. La protagonista se mantuvo firme y pudo liberarse del abrazo. Entonces el heredero al trono decidió dejar su huella en el cuerpo de la niña, sabiendo que esto enojaría mucho a su hermano. La respuesta de la joven fue una contundente bofetada. Una pequeña marca de sangre estaba estampada en el hombro de la niña. Jackson le deseó suerte, porque sabía que Armando se pondría celoso y dejaría de confiar en su nuevo elegido. El segundo príncipe se despidió y se dirigió a su apartamento. El personaje principal estaba muy molesto. La marca de la mordedura solía durar al menos 3 días. La fiesta del té quedó completamente arruinada. Era hora de regresar al palacio. Isabel encontró sobre la mesa piezas realizadas por artesanos según sus diseños. La niña rápidamente ensambló la cosa de metal. La mujer policía apretó el gatillo. Se escuchó un leve golpe. Una bala de hierro salió volando del cañón. Era necesario resolver urgentemente los problemas con la producción de pólvora. Marta comenzó a buscar lo que había saltado del objeto desconocido, dudando que fuera necesario para las tareas del hogar. Había invitados en la gran y hermosa finca del duque. Roxy decidió dar un paseo en carruaje por primera vez desde el accidente y visitar a su amiga. Stephanie se alegró de volver a encontrarse. La joven baronesa quedó encantada con la belleza de los edificios. Era la primera vez que visitaba este lugar. La amiga notó la tristeza en los ojos de su compañera de estudios. Las chicas se sentaron a tomar té con deliciosos pasteles. Roxy encontró una excusa para enviar a la doncella de Stephanie a la cocina y comenzó a interrogar a la niña. Elena no estaba contenta y el duque ordenó vigilar a su hija. Las niñas se quedaron solas. Stephanie estaba muy molesta por la prohibición de su padre de hacer lo que amaba, pero ella no quería desobedecerlo y se dirigía al palacio a ver a su prometido. Al regresar a casa, Roxy se entristeció al ver a su única amiga, quien siempre estaba alegre y la apoyaba en los momentos difíciles. La duquesa le hizo un pequeño obsequio a la baronesa. La joven belleza recordó la primera vez que vio a la encantadora duquesa en una fiesta social. La propia Stephanie se acercó a recibir a la modesta chica. Por todos lados, Roxy solo escuchó sonrisas dirigidas a ella, por lo que se sorprendió mucho. Los amigos rápidamente encontraron intereses comunes. Ambos estaban interesados en cristales y minerales. Incluso cuando Roxy perdió a su hijo, Stephanie estaba allí. Dijo que la vida continúa cuando tienes un sueño, que tienes que seguir haciendo lo que amas para poder olvidarlas. La baronesa abandonó tristemente el magnífico castillo, que se había convertido en una jaula de oro para su amiga. El duque vio salir el carruaje por la ventana. El padre le ordenó a Stephanie que dejara de comunicarse con Roxy y fuera al palacio. Era hora de organizar una boda con el tercer príncipe. La niña estaba muy molesta. El cabeza de familia había tratado mal a su hija desde pequeña. Solo la madre defendía a su hija. A la niña le encantaba realizar varios experimentos. La pequeña Stephanie recordaba que sus padres a menudo se peleaban por ella. Su padre se negaba a permitir que su hija estudiara geología. El duque poseía una gran cantidad de depósitos. Los esclavos extraían minerales y extraían piedras valiosas. El hijo mayor debía hacerse cargo del negocio por herencia, pero el conocimiento no se le dio al joven en absoluto. La muy joven Stephanie, por el contrario, absorbió fácilmente el material y a la edad de 6 años podía distinguir rocas y reconocer piedras valiosas. A la niña no le gustaba nada bailar ni bordar. A la edad de 9 años, la belleza le mostró por primera vez a su padre piedras preciosas procesadas con sus propias manos. Juan quedó asombrado por lo que vio, pero el duque le ordenó que se olvidara del sueño. Stephanie lloró durante mucho tiempo, pero amaba a su padre y soportó sus ataques. Por el bien de su familia, la niña comenzó a dominar con éxito las actividades seculares. El duque llevó a su hija a palacio y le mostró al futuro novio. El tercer príncipe no estaba solo, caminaba con su amada por los callejones del jardín. El padre aseguró a Stephanie que todos los obstáculos podrían eliminarse. Solo una semana después la joven duquesa comprendió el significado de las terribles palabras. Su rival fue encontrada muerta. Según la leyenda,
Esta fue la primera muerte que encontró la joven Stephanie en su viaje, sin contar la pérdida de su madre en la infancia. La niña se dio cuenta de que una boda no es la clave para una vida feliz y amorosa. El duque envió a Meg, una doncella especialmente entrenada, al palacio con su hija Stephanie, que no entendía el propósito de protegerla. La primera noche de su estancia en la residencia del príncipe, la duquesa casi fue envenenada. Una fiel doncella salvó a tiempo a su amante. La piedra mágica mostró que se había mezclado veneno con la bebida. La noble no quería más muertes, por lo que cuando vio por primera vez a Isabel, intentó salvar a la nueva elegida del príncipe. Stephanie decidió intimidar al extraño con su apariencia y comportamiento malicioso, pero no tuvo éxito. Como resultado del conocimiento, Roxy regresó a casa. Su madre la estaba esperando en la puerta. La baronesa amaba mucho a su hija y la cuidaba con ternura. La dueña de la finca siempre apoyó a su hija y tras el aborto se preocupó especialmente por su salud. El tercer príncipe se enteró del incidente con su hermano mayor y llamó a Isabel a su oficina. La niña se mostró tranquila y habló de la provocación de Jackson. El comportamiento de la elegida indicaba que era inocente. Armando conocía las habilidades de su hermano y le creyó a Elizabeth. La protagonista terminó su té y le pidió al caballero que permitiera a los artesanos seguir elaborando los artículos necesarios. Esperó a su amante en la salida, preocupada si el príncipe le creería a su elegido. Cuando Elizabeth se fue, Armando se sumergió en el pasado reciente, cuando, por inexperiencia, acusó a su primer amante de engañarlo. Luego Jackson hizo lo mismo, dejando una marca en la piel de la niña. El príncipe ya no la vio con vida. Amargamente preocupado por lo sucedido, nunca pudo disculparse con ella por la infundada acusación. En el callejón al lado del departamento de Armando, Elizabeth se encontró con su rival. Stephanie amenazó a la niña y le ordenó que abandonara el palacio. El personaje principal no se peleó y preguntó sobre el estado de ánimo de su oponente después de la pérdida de la criada. La duquesa quedó sorprendida por la perspicacia de la niña. Ante estas palabras, nadie estaba interesado en sus experiencias. A la mañana siguiente, las chicas liberadas comenzaron a entrenar. Las actividades deportivas no fueron fáciles. Elizabeth fue una mentora dura. El segundo príncipe se estaba divirtiendo con otra belleza cuando entró su asistente. El sirviente informó que el hijo mayor de su súbdito, Juan, había ido a las montañas en busca de nuevos yacimientos de mineral. Después del viaje debería heredar plenamente el título de jefe del ducado. El heredero al trono comenzó a estrangular a la niña. La belleza admitió que era miembro de un antiguo clan que durante mucho tiempo había soñado con tratar con el segundo príncipe. Roxy recordaba constantemente la mirada triste de su amiga. Decidida a apoyar a Stephanie, la baronesa fue al palacio. En uno de los pasillos, la invitada se encontró con una extraña compañía y preguntó dónde podía encontrar a la novia del príncipe. Elizabeth informó que recientemente vio a su rival caminando por el jardín. Roxy fue con su criada a buscar a su amiga. Después de un tiempo, las niñas se dieron cuenta de que estaban perdidas. La baronesa escuchó voces y vio gente detrás de los arbustos. Stephanie estaba hablando en voz alta con Jackson. Sus sirvientes estaban cerca. Al ver a los invitados no invitados, el segundo príncipe ordenó a su asistente que retirara a los testigos. El sirviente completó la tarea con facilidad. Stephanie quedó impactada por lo que estaba pasando. Ellen evitó que su ama gritara de horror. A los pocos momentos la joven baronesa y su doncella estaban muertas. La duquesa no podía creer que su mejor amiga ya no existiera. La sangre comenzó a fluir de la boca de Stephanie debido a su excitación. La niña no recordaba cómo terminó en su cama y cuánto tiempo había estado inconsciente. La criada se alegró de que la amante recobrara el sentido y envió a un colega para informar a sus familiares sobre esto. La duquesa volvió a recordar a su madre cuando miraron juntas un mapa de países y soñaron con viajar. Flotó uno de los primeros encuentros con la amable y dulce Roxy, cuando compartieron sus pequeños éxitos en mineralogía y procesamiento de piedras. Y ahora mi mejor amigo ya no existe. Stephanie finalmente recobró el sentido cuando su hermano mayor entró en la habitación. Juan informó a su hermana que iba a emprender un largo viaje, buscaría nuevos yacimientos en las montañas y al regresar del viaje ocuparía el lugar de jefe del ducado. El joven se despidió. Stephanie se quedó sola, las lágrimas brotaban de sus ojos, no quería vivir más. La criada le entregó la caja que Roxy quería dejarle a su amiga. Allí había un hermoso cristal procesado por sus manos. La duquesa volvió a recordar sus sueños de infancia y sus planes para un futuro feliz. La niña recogió la joya. Stephanie se acercó a la ventana. El sol brillaba intensamente. La dama volvió a estar llena de determinación. La joven duquesa estaba decidida a casarse con el tercer príncipe. La niña quería vengarse de Jackson por todo. El personaje principal soñaba con una infancia feliz. Mamá le enseñó a la niña a dibujar desde pequeña. No se trataba de dibujos corrientes,
sino de grandes diagramas que el joven artista tuvo que reproducir de memoria. Elizabeth fue memorizando cada detalle y mecanismo. Armando despertó a la niña, quien en sueños llamaba a su madre. Los jóvenes empezaron a hablar, dándose cuenta de que solo aquí estaban a salvo, sin miedo a oídos extra. El príncipe intentó averiguar qué objetos fabricaban sus artesanos y cómo utilizarlos en la granja. Elizabeth acababa de recibir una ballesta y estaba a punto de probarla en el campo de tiro. En el estadio de entrenamiento, el protagonista le pidió a Marta que diera en el blanco con magia. El resultado fue magnífico. La doncella estaba bien preparada para la batalla. Elizabeth elogió a la criada y fue su turno de mostrar los resultados. La niña tiró de la cuerda del arco y apuntó. La ballesta con flechas estaba bien hecha. Un objetivo cercano fue alcanzado directamente en el objetivo. Los esclavos liberados quedaron impactados por el resultado. No podían imaginar que sin magia podrían derrotar al enemigo. Después del entrenamiento, Elizabeth volvió a estudiar libros en la biblioteca del trabajo. El personaje principal necesitaba pólvora. La criada le dijo a la dama que su rival tenía un excelente conocimiento de los minerales y de las diversas composiciones de las rocas. Era necesario conocer mejor a la duquesa, y la niña estudió cuidadosamente la historia de la noble familia. Stephanie tenía un solo hermano. Marta no pudo evitar preguntarse de dónde venía Elizabeth con su incomprensible visión del mundo y su conocimiento de muchas cosas, pero sin absolutamente ninguna magia. El personaje principal prometió contar su fantástica historia. La criada juró creer cada palabra de la señora. La duquesa era la hija menor del cabeza de una familia numerosa, que ampliaba constantemente sus minas en busca de valiosas rocas y pepitas. El hermano mayor de la niña hizo uno de estos viajes con la esperanza de encontrar un nuevo yacimiento en las montañas, del que le habló su asistente de. La búsqueda no tuvo éxito. John molesto se sentó en una casa en ruinas y esperó los resultados. Al día siguiente, durante una semana su gente había estado caminando por las montañas, explorando las rocas. El hermano recordó las palabras de Stephanie de que hace mucho tiempo había estudiado la zona en un mapa. No podía haber ningún depósito en este lugar. El joven duque se sorprendió por las habilidades de su hermana, a quien fácilmente le daban información sobre minerales y rocas. Su madre pedía constantemente a su padre permiso para involucrar a la niña en el negocio familiar, pero se lo negaban. A pesar de sus débiles habilidades, John nació niño y se suponía que se convertiría en el jefe del ducado y el dueño de las minas. Al enterarse de los pasatiempos de su rival, Elizabeth la invitó a una fiesta de té. El personaje principal fue muy amable y sugirió que la novia dejara al tercer príncipe. La duquesa respondió aconsejando a la niña que abandonara el palacio para seguir con vida. Stephanie esperaba ganar y ya se sentía como una princesa. Elizabeth sugirió que su oponente, en lugar de casarse, hiciera lo que ama y se convirtiera en la cabeza del clan familiar, prometiendo ayudar con esto. Sorprendida por el inesperado consejo, Stephanie se despidió y salió del salón de recepción con su doncella. La joven duquesa siempre obedeció a su padre y nunca pensó en cambiar de poder. La idea de la niña la intrigó. El personaje principal miró los dulces intactos y tomó una taza de té, comentando el pasado encuentro con la fiel Marta. A pesar de la rápida partida de la noble, Isabel estaba contenta con los resultados. La semilla de la duda estaba plantada en la inteligente cabeza de su rival. Como todos en aquellos días, tenía miedo de envenenarse, por lo que no tocó los deliciosos platos que dejó, recordando la tentadora oferta del elegido del príncipe. En el lejano paso de montaña hacía mucho frío. El joven duque esperaba noticias de su escuadrón y discutía los resultados de la búsqueda con su asistente. Estaba cansado y quería regresar a casa. Kevin prometió al propietario que los trabajadores vendrían pronto con buenas noticias, ya que estaba seguro de que en este lugar había ricos depósitos minerales. Los jóvenes estaban solos en la casa, y de repente el asistente atacó a su amo. El joven duque logró esquivar la afilada hoja. Kevin estaba decidido. Había estado esperando este momento durante tantos años y no iba a dejar que su dueño siguiera vivo. Con la ayuda de la magia, John intentó protegerse de un ataque inesperado. El enemigo rechazó fácilmente una débil resistencia. Kevin le dijo al sorprendido Duke, que conocía a su asistente desde hacía varios años, que era su medio hermano. John no quería creer las palabras de su oponente. Kevin había estado planeando el asesinato durante mucho tiempo. El viaje a las montañas fue idea suya para sacar al caballero de la finca y estar a solas con él. El duque se dio cuenta de la gravedad de las intenciones del enemigo y trató de escapar. El joven observó tranquilamente a la víctima, sabía que los sirvientes y guardias se habían ido hacía mucho tiempo. Los envió deliberadamente a un lugar peligroso. John recordó su infancia y a su amado padre,
a quien respetaba y de quien estaba orgulloso. El viejo duque le dijo repetidamente a su hijo que él era el único heredero y la esperanza de la familia. El joven maestro no recibió conocimientos de mineralogía, pero no quiso defraudar a sus padres y trató obstinadamente de hacer lo que no le gustaba. Kevin alcanzó fácilmente al caballero y sacó un golpe fue suficiente para herir mortalmente al duque. El joven estaba satisfecho con los resultados de su astuto plan. Reuniendo sus últimas fuerzas, John intentó escapar del enemigo. La espada de fuego atravesó al maestro de principio a fin. Kevin estaba de pie junto al cuerpo de su medio hermano moribundo, regocijándose por su fácil victoria. Era necesario eliminar las huellas del crimen y el asesino arrastró tranquilamente el cuerpo ensangrentado al patio. Enterrar el cadáver entre las piedras no fue tarea fácil. La mañana en palacio comenzó como de costumbre. El personaje principal pasaba varias horas entrenando. Además de las técnicas de lucha, las chicas realizaron ejercicios físicos. Marta corrió hacia su amante para compartirle las últimas noticias. La doncella informó que en la familia del duque había sucedido un dolor. El hijo mayor había muerto en las montañas. Las chicas se pusieron pensativas. Últimamente no creían en absoluto en los accidentes y las coincidencias. Resultó que la familia noble se quedó sin heredero, ya que todos los demás contendientes entre parientes cercanos murieron gradualmente en circunstancias inciertas. El funeral tuvo lugar en el cementerio familiar. No se encontró el cuerpo de John y el pequeño destacamento que lo acompañó en la expedición. Se creía que todos murieron en un desprendimiento de rocas. Stephanie estaba muy preocupada por la muerte de su hermano mayor. A pesar de su buena relación, la niña lo amaba mucho. La duquesa recordó sus años de infancia cuando estudiaban ciencias juntas. El jefe del ducado aguantó con todas sus fuerzas y apenas pudo asistir a la despedida de su hijo. Al regresar a la finca, el padre le pidió a Stephanie que reuniera a todos sus habitantes en la entrada principal. La salud del duque se deterioró drásticamente. Apenas podía caminar. La niña estaba muy preocupada por su padre y tenía miedo de perderlo. El duque y su hija salieron al balcón y contaron a todos los presentes que su hijo había muerto trágicamente en la montaña a consecuencia de un accidente. La siguiente noticia sorprendió a todos. El jefe de familia anunció que tenía un segundo heredero que, por razones de salud, vivió lejos en el sur después de su nacimiento y la muerte de su madre. Fue una completa sorpresa. Nadie había oído hablar del niño antes. El viejo duque presentó a su segundo hijo a los presentes. El nombre del joven era Kevin. Nadie lo reconoció como el mismo asistente comercial, ya que anteriormente había intentado no aparecer en el castillo. La joven duquesa quedó muy sorprendida por las palabras de su padre. Después del discurso, los familiares se reunieron en la sala de reuniones de la casa. Stephanie intentó preguntarle a su padre sobre el nuevo familiar. Todos sabían que la duquesa murió durante el embarazo junto con su hijo. Ambos fueron enterrados en la cripta familiar. El duque admitió que el joven era medio hermano de la niña. La noble quedó impactada por la confesión de traición. Su padre siempre fue considerado el modelo de fidelidad y no volvió a casarse después del funeral de su esposa. El cabeza de familia estaba enojado por la indignación de su hija. El viejo duque reveló su plan según el cual, para preservar a la familia, Stephanie tenía que casarse con el tercer príncipe y dar a luz a 2 hijos. Hasta ese momento, el heredero mayor de la finca seguía siendo el heredero recién surgido, quien, según el acuerdo con su padre, posteriormente tuvo que ceder el título a sus sobrinos. Stephanie no entendía cómo podían engañar a otros si la gente sabía de la muerte fetal del bebé. El cabeza de familia expresó su descontento con John, quien no logró dominar las ciencias mineras y la mineralogía necesarias para la prosperidad del negocio, sin comprender cómo su propio hijo podía ser tan estúpido. La duquesa analizó la situación con la repentina aparición de su medio hermano inmediatamente después de la muerte del heredero, llegando a la decepcionante conclusión de que se trataba de un intento de asesinato planeado. La niña estaba molesta por la evaluación poco halagadora de las habilidades de su hermano, quien se esforzó mucho en complacer a su amado padre. La conversación en un estrecho círculo familiar fue interrumpida por la aparición de Kevin, quien entró al pasillo sin invitación. Al ver solo 2 tazas de bebida en las manos del joven, Stephanie tuvo mucho miedo de envenenarse y derribó la bandeja. Padre golpeó a su desobediente hija. Kevin fue muy educado y trató de calmar al duque. El cabeza de familia, furioso, envió a la niña a prisión, como lo había hecho muchas veces en la infancia, regañándola por varios experimentos y dominando con éxito el conocimiento de minerales y cristales. La joven duquesa recordó el terrible calabozo. Ni siquiera su madre pudo protegerla del castigo. La pequeña tenía mucho miedo a la oscuridad. Stephanie usaba su magia para iluminar un poco una habitación y luego permanecía inconsciente durante horas, recuperando la energía que había perdido. Lágrimas de pena y desesperación corrieron por el dulce rostro de la bella. Después de la pérdida de su madre, nadie pudo protegerla más.
inteligente y amable duquesa fue el recuerdo más brillante de su infancia. La propietaria de la finca era una mujer educada y alfabetizada. Ella misma escribió libros sobre cristales y el procesamiento de materiales montañeses. Al casarse con un noble, la duquesa tuvo que renunciar a su sueño, que transmitió a su amada hija y se alegró de sus excelentes resultados. Después de la muerte de su madre, Stephanie pasaba a menudo tiempo en la biblioteca familiar, releyendo sus obras. Sentada en completa oscuridad, la joven noble volvió a recordar su infancia. Los habitantes del palacio se despertaron y se prepararon para un nuevo día. El personaje principal y su doncella le pidieron al príncipe que la aceptara. Ella quería entrar en secreto al castillo del duque. Armando quedó sorprendido por la atrevida propuesta de su elegida. Isabel iba a solucionar la situación con la aparición inesperada de un nuevo heredero en el acto. Habiendo recibido permiso para abandonar el palacio, la niña le aseguró al heredero al trono que nunca volvería a ver a su novia. El tercer príncipe estaba encantado con el repentino fin de las relaciones con sus elegidos. Pensó que podría deshacerse de la duquesa con las manos de un admirador celoso y luego ejecutar públicamente a Isabel como disculpa. Armando ordenó al asistente que siguiera al personaje principal. Rey estaba molesto. Tuvo que volver a usar un traje de mujer como disfraz. Habían pasado 3 días desde que Stephanie fue enviada al calabozo como castigo por una desobediencia más. Tuvo que pasar unos días más en la oscuridad y la soledad, esperando la misericordia de su padre, pero de repente la puerta se abrió y su odiada rival se paró en el umbral. La duquesa se asustó y gritó fuerte, al darse cuenta de que no había donde esperar ayuda. Su doncella fue enviada temporalmente a un castillo vecino. El personaje principal apareció instantáneamente cerca y tapó la boca de la noble para no llamar la atención de los guardias. Stephanie comprendió que la resistencia era inútil y mentalmente se despidió de su corta vida.